Muy buenos días, mis queridos hermanos. Muchas gracias por la invitación para poder compartir de la preciosa palabra de Dios en esta ocasión. Quiero aprovechar rápidamente el tiempo y animarles a que tomen su Biblia y vayan a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Mientras que están yendo a Daniel capítulo 2, quiero mencionar algunos detalles rápidos de qué se trata este capítulo y también el libro de Daniel mismo. En el capítulo 2 encontramos la historia del sueño del rey Nabucodonosor y la interpretación de ese sueño. Ahora, el libro de Daniel mismo está organizado en dos grandes secciones. Ellos son sección de historia, capítulos 1 al 6, y también sección de profecía, del capítulo 7 hasta el 12. En los primeros 6 capítulos, Daniel, siendo ya muy avanzado en edad, posiblemente cerca de los 90 años, escribe de sucesos que pasaron durante el reinado de varios reyes de Babilonia y también de Medo-Persa. Pero él trata particularmente con el rey Nabucodonosor. Mientras que en los capítulos 7 al 12, Daniel trata con diferentes profecías personales, cosas que le han acontecido a él personalmente. Básicamente hay que recordar entonces que en los primeros 6 capítulos él está tratando con historia acerca de qué pasó, y luego del capítulo 7 al 12 trata principalmente con profecía acerca de qué pasará. Ahora en Daniel capítulo 2, que vamos a considerar, empezando del versículo 1, dice lo siguiente: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Aquí Daniel, recordando hacia atrás, recuerda que ese suceso ocurrió en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor reinó más de 40 años y su segundo año era el año 604 antes de Cristo. Y dice acá que él tuvo sueños, plural, y se perturbó su espíritu. Se nota que estaba intranquilo internamente. Y como resultado también se dice que se le fue el sueño. Ahora, por el hecho de que se perturbó su espíritu, dice acá que hizo llamar a 4 grupos de sabios de Babilonia. Son los magos, los astrólogos, los encantadores y los caldeos. Los hizo llamar para que le explicaran sus sueños. Y como el rey los había mandado llamar, continúa diciendo: vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Wow. Se nota aquí que el rey sabía que dentro del hombre hay algo llamado espíritu. Es una de las partes inmateriales de la cual consiste el hombre. Se nota también que el rey tenía muchas ganas de saber el sueño, tenía muchas ganas de conocer la interpretación, el significado de ese sueño. Después que Nabucodonosor había comunicado a esos 4 grupos de sabios que tuvo un sueño, ellos dijeron: rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos
y te mostraremos la interpretación. Es interesante varias cosas aquí de estos sabios de Babilonia. En primer lugar, se nota que ellos hablaron con el rey en idioma arameo. El arameo era la lengua comercial de aquellos tiempos. Y ellos hablan con el rey en el idioma arameo. Debo resaltar que desde Daniel 2:4 hasta Daniel 7:28, Daniel escribe en idioma arameo y el resto del libro es escrito en hebreo. Estos sabios hablaron en arameo, pero también hablaron respetuosamente. Hablaron con el rey diciendo, rey, reconociendo su posición. Y a la vez desean que el rey puede vivir para siempre. Y se nota también que no solamente reconocen la posición que tenía Nabucodonosor como rey, ellos reconocen que ellos son sus siervos, son siervos de Nabucodonosor, son siervos del rey. Entonces hablan en arameo, hablan con mucho respeto, reconociendo la posición, autoridad del rey, y ellos mismos se ponen en la posición de ser siervos del rey. También se puede notar que ellos hablaron con confianza, que darán la respuesta al rey. Ellos dijeron al rey, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Te mostraremos la interpretación. Ellos estaban confiados en su cantidad, en su colectividad, de que van a dar la interpretación al rey. Hablan con mucha confianza. Pero en el versículo 5 se ve que en esta conversación que el rey les dijo que el asunto, el sueño, lo olvidé. Y luego el rey les dijo algo sorprendente. El rey les dijo, si no me mostráis el sueño y su interpretación, wow, va a haber castigo para ustedes. Seréis hechos pedazos. Eso es, personalmente, ustedes van a ser hechos pedazos. Pero también, dice, sus casas serán convertidas en muladares. Entonces hay castigo para ellos y también para sus pertenencias. Sus casas serán convertidas en muladares. Serán convertidas en un lugar para acumular estiércol. Pero por otro lado, el rey le dice, si me muestran el sueño y su interpretación, habrá recompensas. Habrá 3 tipos de recompensas. En primer lugar, recibirán dones, recibirán regalos. En segundo lugar, recibirán favores. Esto implica que van a tener puestos, posición. En tercer lugar, el rey les promete que recibirán también gran honor, gran reconocimiento público. Esto es si me pueden mostrar el sueño y su interpretación. Por eso el rey insistió, decidme pues el sueño y su interpretación. Estaba muy determinado el rey para saber el sueño y su interpretación. Luego el versículo 7 nos dice que respondieron por segunda vez, y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Esta es la segunda vez que hablan en esta conversación que hay entre el rey y estos sabios. Y básicamente tienen las mismas palabras iniciales. Ellos dicen al rey, cuéntanos el sueño. Y nosotros, colectivamente, conjuntamente, como grupo, te vamos a dar la interpretación.
Pero el rey no estuvo de acuerdo con eso. Y el rey les respondió diciendo, yo conozco, yo sé ciertamente que vosotros, hablando de los magos, los astrólogos, encantadores y caldeos, que vosotros ponéis dilaciones, que van a poner tardanza, demora, retraso, porque ustedes ven que el asunto, el sueño, se me ha ido. El rey les dijo, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ya todos nosotros sabemos qué es esa sentencia. Ellos serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en muladares. El rey les dijo además, ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pase el tiempo. Por esta razón, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. El rey estaba insistente en el asunto, que quería que ellos le contaran qué es lo que había soñado, y no solamente eso, sino contarle también el significado, la interpretación de ese sueño. Y no quería darles ningún tiempo, porque si él les daba tiempo, ellos podían traer respuestas mentirosas, respuestas perversas. Entonces, los sabios van a hablar por tercera vez. En el versículo 10, dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, escucha lo que dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Son muy claros en eso. No hay hombre sobre la tierra que puede declarar el asunto, el sueño del rey. Además de esto, además que no hay hombre sobre la tierra que puede declarar el asunto del rey, tampoco ningún rey, ningún príncipe, ningún señor, ningún gobernante preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. En otras palabras, están diciendo al rey, lo que pides, rey, no tiene precedente en la historia hasta este momento. Y finalmente agregan también, porque el asunto que el rey demanda es difícil, o en otras palabras, es imposible, y no hay quien la pueda declarar al rey. ¿Sabe qué están diciendo al rey? Ni nosotros, ni nadie la puede declarar al rey, salvo o excepto los dioses cuya morada no es con la carne. La única excepción sería los dioses que están lejos, que están en el cielo, o que no están en cuerpo físico. Debo decir que esa respuesta no le gustó al rey para nada. Porque en el siguiente versículo dice, por esto, el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¡Wow! Debo decir que esta es una de varias ocasiones en este libro que el rey Nabucodonosor se enoja. Y su enojo es descrito aquí como grande. Es una cosa terrible que un mandatario esté enojado, y especialmente un mandatario como Nabucodonosor. Era un mandatario que era plenipotenciario, un mandatario que tenía todos los poderes para hacer lo que le daba la gana. Era un mandatario que podía fácilmente dar vida o quitar vida cuando le plazca. Y encontrar a un mandatario así enojado es algo muy feo. Y dice acá que con autoridad él mandó, dio orden que matase a todos los sabios de Babilonia.
Ahora sí, la situación se pone muy dramática. El versículo 13 dice que se publicó el edicto, la ley escrita, de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora aquí no menciona la forma de la muerte que tuvieron que sufrir, pero anteriormente el rey dijo que si no podían mostrar el sueño y su interpretación, el resultado es que serán hechos pedazos y sus casas serían convertidas en muladares. Pero me gusta el versículo 14, porque ahí hay un conector de tiempo muy importante. Es la palabra entonces. Dice, entonces, Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Es interesante esta declaración de la manera que habló Daniel. Debo decir que Daniel era un joven en ese momento, muy joven. Se calcula que debería haber tenido más o menos 20 años de edad. Pero a pesar de que es tan joven, se ve que habla con sabiduría y habla con prudencia. ¿Sabe qué? Una de las cosas que es esperada de los jóvenes es que sean prudentes. En Tito, capítulo 2, versículo 7, no necesitan ir a buscarlo, pero Pablo dijo a Tito ahí en conexión con los jóvenes, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, a que sean sabios en su vida, en su hablar, en su actuar. Ahora, en Daniel 2:15 se ve la forma sabia y prudente que habló. Dice que él habló con el capitán Arioc, capitán del rey Nabucodonosor, y le dijo, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces el capitán de la guardia del rey hizo saber a Daniel lo que había, porque aparentemente Daniel no sabía qué estaba pasando. No estaba entre los sabios de Babilonia que habían ido ante el rey a escuchar del sueño del rey. Luego en el versículo 16 vemos algo sorprendente. Dice que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Wow, hay varias cosas que me llaman la atención aquí. Uno es el hecho de que Daniel entró. Cuando habla de que entró, habla de que entró en el lugar donde estaba el rey. Él tenía acceso al rey. Al terminar el capítulo 1 se menciona que Daniel estaba en la corte del rey. Y él entra donde está el rey. Y él pide al rey tiempo. A algo que el rey no estaba dispuesto para dar a los caldeos. Porque él pensaba que ellos iban a preparar respuesta mentirosa y perversa para darle. Pero a Daniel sí, él le va a dar tiempo. Le va a dar tiempo. Daniel le pidió que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Se nota que Daniel tenía confianza, que podía dar una respuesta de qué es lo que el rey había soñado y el significado de su sueño. Ahora, se nota que en el siguiente versículo, que Daniel fue a su casa e hizo saber a sus 3 compañeros
sus tres colegas, Ananías, Misael y Azarías, les contó a ellos lo que había. Se nota aquí claramente que no era simplemente compartir simplemente información. Él compartió con ellos para que ellos pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, sobre este sueño, que aún no era revelado su significado. Y todo esto de pedir misericordias del Dios del cielo era a fin o con la meta de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ellos se daban cuenta que estaban en una situación difícil, una situación con posibilidad de perder sus propias vidas. Y en medio de esta aflicción, ellos decidieron que vamos a buscar a Dios. Y eso es algo muy bueno para hacer cuando estamos en situaciones difíciles, situaciones donde hay peligro para nuestras propias vidas. Uno de los grandes consejos de la Biblia se encuentra en Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago dice, si alguno está afligido, haga oración, hable con Dios. Y puede ser que en esta ocasión puede haber hermanos que están pasando por momentos de aflicción, de contratiempo, de dificultad. Quiero recordarte que es importante el aspecto de hacer oración. Y eso es exactamente lo que hicieron Daniel y sus amigos aquí. Hablaron con Dios. La Biblia dice que debemos echar todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Luego en el versículo 19, de nuevo hay ese conector tan importante. Entonces, es decir, después que hicieron oración, después que clamaron al Dios del cielo, entonces ¿qué? Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Puede haber sido esa misma noche. Y la reacción de Daniel a esa revelación de parte de Dios es sorprendente. Dice aquí el texto que él bendijo al Dios del cielo. La palabra bendijo tiene la idea de que él habló bien, que él habló maravillas del Dios del cielo. Esta es la segunda vez en este capítulo que este título, el Dios del cielo, es usado para referirse a Dios. En el versículo 18 dice que ellos clamaron, pidieron misericordias del Dios del cielo. Me gusta mucho este título para Dios, el Dios del cielo. Y en realidad el título de mi mensaje en esta mañana es el Dios del cielo. Este título no solamente indica que Dios está en el cielo, no solamente indica que Dios es el creador del cielo, no solamente indica que Dios es el dueño del cielo. Ese título indica también que Dios es el que gobierna desde el cielo, el Dios que gobierna desde el cielo. Ese título del Dios del cielo era utilizado frecuentemente en los libros de la Biblia, pero particularmente en los libros postexílicos, los libros que fueron escritos después del exilio de Israel. Se los nota especialmente en los libros como Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Daniel. Todos ellos hablan frecuentemente de Dios como el Dios de los cielos. Y es en mi mente, en esta ocasión, resaltar ese nombre para Dios en tu mente, en tu corazón, en esta ocasión, el Dios del cielo.
Luego dice que Daniel y habló y dijo a Dios, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Sea exaltado, sea alabado, sea engrandecido la persona de Dios eternamente. ¿Por qué? Escucha las razones que él da. Porque suyos son el poder y la sabiduría. Porque él muda los tiempos y las edades. Porque él quita reyes y pone reyes. Porque él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Porque él revela lo profundo y él revela lo escondido. Porque él conoce lo que está en tinieblas. Porque con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres. Me gusta ese título. El Dios de mis antepasados. El Dios de Israel. Jehová nuestro Dios. Como muchos de los escritores bíblicos lo utilizan. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias. Y te alabo, te exalto, te engrandezco, porque me has dado personalmente sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado personalmente lo que te pedimos, lo que nosotros como compañeros te hemos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto, el sueño del rey. Escuchen, mis queridos hermanos, todas estas palabras tan hermosas de bendición dirigida a Dios vienen del corazón agradecido de un muchacho de unos 20 años. Son palabras que reflejan mucha teología, mucho conocimiento de Dios. Se nota que Daniel menciona gran cantidad de verdades de Dios. Él dice, por ejemplo, que Dios es el Dios del cielo. Dios es el Dios de sus padres, el Dios de sus antepasados. Dice que Dios debe ser exaltado de siglos en siglos, eternamente. Dice que Dios es el dueño de poder, dueño de sabiduría. Dios tiene habilidad de mudar los tiempos y las edades. Dios es el que quita reyes. Dios es el que pone reyes. Dios es el dador de la sabiduría. Dios es el dador de la ciencia. Dios es el que revela las cosas profundas, las cosas desconocidas. Dios conoce, sabe lo que está en tinieblas. ¡Wow! Dios, Dios y Dios. Dios conoce lo que está en tinieblas. Eso nos hace recordar ese gran versículo de Hebreos 4:13, que dice que no hay cosa creada, que no hay ninguna criatura que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Se nota que Daniel se ha esforzado no solamente en sus estudios seculares, que en el capítulo 1 se menciona que Daniel y sus compañeros deberían haber sido enseñados en todas las letras y la lengua de los caldeos. Debería haber sabido mucho, por ejemplo, de la agricultura, de la astrología, de la astronomía, de la arquitectura, de la matemática, de ley, del idioma de los caldeos. Pero aparte de conocimiento en todas esas letras y lengua de los caldeos, él tenía conocimiento de las escrituras. Y todo esto era a pesar de que vivían en una tierra ajena, una tierra idólatra. Todo eso era verdad a pesar de que era tan joven. Y siendo tan joven, conocía al Dios de la Biblia. Sin duda, Daniel leía de las escrituras.
Más adelante, en el capítulo 9, vamos a ver que él mira atentamente en los libros, las escrituras. Él leía las escrituras. Él hablaba con el Dios de las escrituras, lo cual es algo que todo joven creyente en Cristo Jesús debe hacer, de tal manera que pueden ser prudentes, tanto en su hablar como su actuar, como lo vemos aquí en este joven Daniel. Quiero animar a todos, pero especialmente a los jóvenes, a tomar tiempo para leer las escrituras cada día. Cuando yo era bien joven, a los 19 años, había resuelto en mi corazón que cada día de mi vida iba a apartar tiempo para leer las escrituras, para conocer el Dios de las escrituras. Este año, si Dios permite, va a llegar 40 años desde que había conocido a Cristo como mi Salvador personalmente. Y si no me olvido, pienso que han sido quizás unos 4 o 5 días que han pasado en todos estos 40 años que no he estado leyendo la Biblia todos los días. La Biblia es un libro tremendo y quiero animarles que continúen leyendo con ánimo, con entusiasmo de la Biblia, porque en la Biblia hay historias maravillosas de cosas que pasaron, que resaltan al Dios de la Biblia y que fácilmente te puede llevar a la admiración de Dios, a la adoración de Dios. Y también te puede llevar a tener humildad en el corazón. Eso se ve claramente en Daniel acá. Él da el crédito a Dios, que le ha revelado personalmente el sueño del rey y su interpretación. Observa el versículo 24, porque es muy importante. Dice, después de esto fue Daniel al capitán Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Tome nota aquí que es Daniel, que fue donde estaba el capitán Arioc. No es el capitán Arioc que fue a Daniel. Es importante resaltar esto, especialmente por lo que vemos en el siguiente versículo. Dice, entonces el capitán llevó prontamente a Daniel ante el rey. Y le dijo así, observa lo que dice el capitán al rey. He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Yo he hallado. La realidad es que él no había encontrado a Daniel, sino que Daniel fue a él, diciendo que sabe del sueño y que sabe de su interpretación. De ahí en adelante vamos a ver una conversación que hay entre Daniel y el rey. Versículo 26 dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel le respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Daniel está diciendo que es imposible que hombres, por sabios que sean, por posiciones que pueden tener, la pueden revelar ese sueño al rey. Pero luego viene un conector que me gusta mucho, es el conector pero. Es un conector de contraste. Daniel le dijo, pero hay un Dios en los cielos,
un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Hay un Dios que vive en los cielos. Hay un Dios que es creador del cielo. Hay un Dios que es dueño del cielo. Y por sobre toda cosa, un Dios que gobierna desde los cielos, que revela los misterios. El Dios que está en los cielos sabe de las cosas secretas. Y ese Dios, el Dios de los cielos, ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. Aquí vemos una gran expresión de humildad de parte de Daniel, de dar la gloria a Dios. Se nota claramente que Daniel no toma el crédito para sí mismo, sino lo da a Dios. Y luego él procede a explicar al rey dos cosas. Primero, el contenido del sueño y luego la interpretación del sueño. El contenido del sueño se encuentra en los versículos 29 al 35 y la interpretación del sueño de los versículos 36 al 45. Déjame ver el contenido del sueño rápidamente. Versículo 29. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos, note esta frase, por saber lo que había de ser en lo porvenir. Es muy importante. El rey estaba en su cama y estaba pensando en lo que ocurría en el futuro. Y Daniel le dice, el que revela los misterios, el que revela los misterios. Ok, voy a continuar, a pesar de que tengo un poco problema con la computadora y veo que la batería no está funcionando muy bien tampoco. Pero hemos quedado en Daniel capítulo 2, del versículo 29 hasta el versículo 35, donde Daniel le iba a compartir al rey acerca del contenido del sueño y también la interpretación del sueño. En el versículo 29, él le dijo, he aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y dice, el que revela los misterios, el Dios que está en los cielos, te mostró a ti, oh rey Nabucodonosor, lo que ha de ser en el futuro. Y a mí me ha sido revelado este misterio, esta cosa que es secreta, que es escondida, que no es revelado. A mí ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Qué humildad vemos a este muchacho de apenas unos 20 años. Luego va a explicar, versículo 31, tú, oh rey, veías, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Básicamente en el contenido del sueño, Daniel va a explicar lo que el rey vio. Y hay dos cosas muy importantes que él vio. El primero de ellos es una imagen y la segunda cosa es una piedra. Pero vamos a ver los detalles uno por uno. Para empezar, de la imagen. Hay varios detalles de la imagen. En primer lugar, la imagen era muy grande. Segundo, la imagen era sublime en su gloria, era resplandeciente. El rey estaba en pie ante esa imagen. En cuarto lugar, la imagen tenía un aspecto terrible. En quinto lugar,
La imagen tenía forma de hombre, tenía cabeza, pecho, brazos, vientre, muslos, piernas y pies. 7 partes del cuerpo humano se ve claramente descritas en esa imagen. También esa imagen era de diferente material. La cabeza era de oro fino. Su pecho y sus brazos eran de plata. Su vientre y sus muslos eran de bronce. Sus piernas eran de hierro. Sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces Daniel explica de una de las cosas que él había visto, la imagen. Y luego en el versículo 34, él va a explicar también de una piedra que el rey había visto y da varios detalles. Esa piedra fue cortada no con mano. Esa piedra hirió, golpeó a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Esa piedra los desmenuzó. Y esto ocurrió no solamente con los pies de hierro y de barro cocido, sino ocurrió con toda la estatua. El hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, dice que ellos fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Luego le explicó un detalle más de la piedra y es en contraste con la imagen. Dice, esa piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Luego Daniel le dijo al rey, este es el sueño. Yo personalmente pienso que el rey debería haber estado escuchando a Daniel con muchísima atención y debería haber estado sorprendido que ese joven de apenas unos 20 años de edad le estaba diciendo exactamente lo que él había soñado. Pero Daniel estaba allí no solamente para contarle el contenido del sueño, estaba allí también para contarle acerca de el significado, la interpretación del sueño. Por eso en el versículo 36, él le dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Porque aparentemente no es Daniel solamente que está allí, sus 3 compañeros también están allí. Y más adelante se puede ver eso un poco más con claridad. Dice en el versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes. Tú, Nabucodonosor, eres un gobernante sobre muchos otros gobernantes. Y escucha bien, Nabucodonosor, estás en esa posición de rey de reyes. ¿Sabe por qué? Porque el Dios del cielo, ese Dios que no solamente vive en el cielo, ese Dios que no solamente es creador del cielo, ese Dios que no solamente es dueño del cielo, ese Dios que gobierna desde el cielo, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Es ese Dios del cielo que te ha obsequiado esas 4 cosas. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, wow, el que es el Dios del cielo los ha entregado en tu mano. Y nota esta frase que viene, y te ha dado el dominio sobre todo. Él te ha dado reino, poder, fuerza, majestad, grandeza, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Por lo que sigue, podemos notar que Daniel está hablando del rey Nabucodonosor como cabezante o líder del reino o del imperio de los babilonios.
tú eres aquella cabeza de oro. Luego en el versículo 39 continúa con otra explicación diciendo, y después de ti, después de tu reino, se levantará otro reino. No es simplemente que se levantará otro rey, sino que se levantará otro reino además del tuyo. Y Daniel estaba refiriendo al reino de los medo-persas. Y dice que este reino es inferior al tuyo. Es inferior al reino de los babilonios. Y luego dice que se levantará un tercer reino. Y toma nota que el material es de bronce, la cual es inferior a la plata y mucho más inferior todavía en comparación con el oro. Dice que ese tercer reino que se levantará dominará sobre toda la tierra. Estaba hablando del reino de Grecia y las conquistas especialmente que hizo el gran Alejandro el Grande. Luego Daniel le explicó que habrá un cuarto reino. Y este cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, este reino desmenuzará y quebrantará todo. Estaba hablando del imperio romano. Entonces Daniel estaba explicando que habrá varios reinos. Primero, el reino babilónico. Segundo, el reino medo-persa. Después de esto vendrá el reino de Grecia y también vendrá el reino de los romanos, el imperio romano. Finalmente le explicó de los pies y los dedos que estaban en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Le explicó que será un reino más, un quinto reino. Y este quinto reino tendrá algo de la fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino, el quinto reino, será en parte fuerte y en parte frágil o débil. Y como conclusión dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. El hierro no se mezcla con el barro. Toda esta explicación era relacionado con la estatua, la imagen. Y ahora Daniel da explicación en cuanto a la piedra. Dice el versículo 44, que en los días de estos reyes, el Dios del cielo, otra vez aparece ese título para Dios tan tremendo. El Dios del cielo levantará un reino, un sexto reino. Y él habla muchas cosas tremendas de ese reino. Escucha, ese reino no será jamás destruido. Ese reino no será dejado a otro pueblo. Ese reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Ese reino, en contraste con los otros 5 ya mencionados, va a permanecer para siempre. Ese reino será un reino eterno. ¡Wow! Y luego explica otra cosa. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios de los cielos. ¿Qué palabras tan tremendas está usando Daniel? No solamente es el Dios del cielo, el Dios de mis antepasados. Él es el gran Dios de los cielos, el Dios que revela los misterios. Ese Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Daniel le dijo además al rey, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Cuando el rey escuchó esas cosas,
se nota varias reacciones de él. Veamos las reacciones rápidamente. Versículo 46. Dice que el rey se postró sobre su rostro. Se fue al piso, en tierra. Ese gran rey, que es llamado rey de reyes acá, gobernante de gobernantes, el hombre más poderoso que había sobre la faz de la tierra en ese momento, se postró sobre su rostro. En segundo lugar, dice que se humilló ante Daniel. Se humilló. Algunas traducciones lo traducen que se adoró. El rey estaba impresionado en gran manera por las cosas que Daniel estaba explicando del sueño que Nabucodonosor había soñado y la explicación fiel que él había dado del sueño. En tercer lugar, dice que Nabucodonosor dio orden que le ofreciesen presentes e incienso. Ahora, los inciensos era algo ofrecido muchas veces a los dioses. Y eso muestra cuán conmovido estaba el rey que ofreció presente e incienso a Daniel. En cuarto lugar, dice que Nabucodonosor habló a Daniel. Escucha lo que le dijo. Ciertamente el Dios vuestro, el Dios de Daniel y de sus compañeros. Él no dice ciertamente el Dios tuyo, el Dios vuestro, de Daniel y sus compañeros. Es Dios de dioses. ¿Qué testimonio de un rey pagano, idólatra, que reconoce que el Dios de Daniel, de Sadrach, de Mesach y Abednego es el Dios de los dioses? Él es un Dios que es superior a todos los dioses de Babilonia. Además de ser Dios de dioses, dice también que es Señor de los reyes. Él está sobre los reyes. Él pone reyes y Él quita reyes. Él pone reinos y quita reinos. Además dice en quinto lugar, el Dios de Daniel es el Dios que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. ¿Qué reacciones tan tremendas de ese hombre Nabucodonosor? Pero no termina ahí. Versículo 48 sigue mencionando más cosas que hizo. Dice, entonces el rey engrandeció a Daniel. Le engrandeció a Daniel y le dio muchos honores. Le dio grandes regalos. Y toma nota que los honores son muchos y los dones son muchos, son plurales, son grandes y vienen de un gran rey que dominaba todo un imperio. Luego se dice que el rey le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Él recibió una posición especial de gobernación en el gobierno del gran imperio de Babilonia. Luego menciona otra cosa, el rey le hizo jefe supremo, jefe máximo de los sabios de Babilonia, de todos los magos, astrólogos, encantadores y caldeos. ¡Wow! Y finalmente el capítulo 2 termina mostrando que Daniel no se olvidó de sus compañeros, que también oraron a Dios para pedir misericordias del Dios del cielo para revelar el secreto. Dice el versículo 49, Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a sus 3 compañeros. Y el capítulo termina con las palabras, y Daniel estaba en la corte del rey. Él va a estar allí durante todo el imperio de los babilonios. Y va a estar allí también cuando empieza el imperio de los medo-persas. Como 70 años después que él llega al corte, todavía está en la corte del rey. Eso es tremendo.
Especialmente si uno recuerda que solo unos años antes, Dios, el Dios del cielo, permitió soberanamente que Daniel y sus compañeros fueran llevados cautivos de su tierra, de Israel, a una tierra extraña, a Babilonia. El Dios del cielo permitió soberanamente que fueran entrenados gratuitamente en todas las letras y lenguas de los caldeos. Y en unos pocos años, el Dios del cielo los puso en las más altas posiciones, no de un país, no de cualquier reino, sino en el reino más grande y más poderoso que había en su época. Aleluya, mis hermanos, alabado sea Dios. Todo esto muestra que el Dios del cielo, ese Dios gobierna. Ese Dios está en los cielos. Ese Dios no solamente vive en el cielo. Ese Dios no solamente es creador del cielo. Ese Dios no solamente es dueño del cielo. Ese Dios gobierna desde el cielo y Él hace lo que le da la gana con las personas y con todas las cosas. Ese Dios del cielo tomó la vida de Daniel y de sus compañeros, los probó de diferentes maneras, y a pesar de que en ciertos momentos estaban en peligros de ser matados con los demás sabios de Babilonia, cuando ellos clamaron a Dios pidiendo misericordia del Dios del cielo, ese Dios del cielo les respondió. Ese Dios los exaltó. Mi querido hermano, mi querida hermana, quiero terminar diciendo las palabras del Pedro. Humillaos, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, para que Él, Dios, os exalte cuando fuere tiempo. Que nuestro buen Dios les bendiga, hermanos. Y a través de este mensaje espero que puedan recordar que Dios, nuestro Dios, es el Dios del cielo. El Dios que gobierna desde el cielo soberanamente y que utiliza a personas simples, personas humildes, que personas que buscan dar todo el crédito a su persona. En realidad, un gran profeta dijo: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor, su poder, a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Que así sea con sus vidas también. Y alaben al Dios del cielo, el Dios que gobierna desde los cielos. Muchas gracias, hermanos.